No te desconectes. En breve, Ella, Él, con la conducción de Marisol Ferreiros, todos los lunes a las 8:30 de la noche, solo por Miraflores TV Digital, una mirada diferente. Bueno, amigos, son estas cosas que pasan a nivel técnico, pero que felizmente hay personas, como yo digo, esa fuerza humana hace que todo funcione bien. Está funcionando bien, ¿verdad? Chequeando. Sí. Bueno, Estamos esperando esta respuesta. Sí. Bueno, entonces estábamos hablando con Gazú y con Romina de la decisión que ellos tomaron, cuándo la tomaron y cómo fue, para que pudieran llegar a tomar las decisiones, o mejor dicho, tomar la decisión de hacer una construcción como la del cuento, que termina siempre comiendo perdices, ¿no? Felices y comiendo perdices. Entonces nos contaba sí, Romy. yo dije como un poco como medio en broma, medio en serio, un 31 de marzo del 2004, porque ese fue el día que nos conocimos. Ajá. Y yo no creo que haya sido un día que dijimos, hoy estamos decidiendo. Creo que el proceso de conocernos, el lugar donde nos conocimos, tal vez que tenía que ver con crecimiento personal, con desarrollo personal, influyó de alguna manera. Pero si es que hay algo que decidimos los dos, fue amarnos incondicionalmente. Creo que esa ha sido la decisión, si pudiera yo mencionar una decisión, o un momento de decisión, porque fueron felices para siempre. Eso es lo que se ve de repente desde afuera. Pero ¿no es cierto? No, claro. yo sé, o sea, si yo tuviera que decir, ¿es mi vida como el cuento? Diría que sí, claro. Porque de verdad amo mi familia, amo mi relación con Gazú, pero esos momentos difíciles, esas crisis de pareja, que también las tenemos y las hemos tenido, hemos elegido siempre apostar por nuestro amor y por nuestra familia, ¿no? Al comienzo por nuestro amor, cuando éramos nosotros nada más, y ahora, o sea, desde que vinieron los chicos también por nuestra familia, ¿no? Y creo que eso es, creo que el amor incondicional, si uno toma, o si yo tomo la decisión de amar incondicionalmente a mi esposo y a mi familia, a partir de ahí se puede construir lo que sea. Creo que esa es la gran decisión para mí, ¿no? Claro. Sí, y sí. Yo como sumándole un poco más, que eso también a mí por lo menos me gusta, y es que yo le escucho hablar a ella y ella le pone a las cosas, que es algo que yo valoro de ella le pone a las cosas una pasión que me es difícil poner, y yo le pongo una cuestión más conceptual, reflexiva, que me funciona mucho a mí. Entonces este puede ser un buen momento para romper algunos mitos, claro. si lo queremos poner así. Entonces, esto de que fueron felices para siempre no es el final del cuento, en realidad es el comienzo, ¿sí? Y esto de que fueron felices para siempre, para nosotros, y esa fue probablemente una decisión bastante consciente, y es ese para siempre. ¿De cuánto tiempo estamos hablando, claro, en realidad? Lo hemos conversado mucho. Porque hay mucha gente que dice, no, eres el amor de mi vida, pero el amor de tu vida puede durar 5 años, claro, o 5 meses. Puede pero ser esos 5 eterno meses, y durar un instante. Exacto, y pero es válido, el amor de tu vida, es válido. Claro. Entonces, una cosa que Romy y yo siempre conversamos es esto de fueron felices para siempre. ¿Cómo se mastica eso? Y probablemente se mastica para nosotros en un día a día donde aceptamos nuestras diferencias partiendo de este amor incondicional del que habla Romy. Sí. Para mí tiene que ver con aceptar las diferencias y aceptar que existen, aceptar que somos individuos diferentes, con crianzas diferentes, con historias pasadas diferentes y absolutamente válidas. Entonces ninguno de nosotros tiene excluida su historia. No es como, ¿me entiendes? Voy a desaparecer las fotos de mi ex. O sea, ese tipo de cosas nunca pasó entre nosotros, porque estábamos claros de que no iba por ahí la cosa, sino en la aceptación de cada una de nuestras historias y en nuestras diferencias naturales como individuo,
han habido momentos de decisión que han sido a veces muy confrontativas, o sea, por ejemplo, la decisión de la educación que actualmente tienen nuestros hijos, o la decisión si les damos o no les damos un bautizo católico, o la decisión de si ¿los vacunamos o no los vacunamos? O si nosotros en algún momento nos separamos o no nos separamos. O sea, hemos tenido esas conversaciones. Y yo creo que hay una cosa que justamente para mí es lo que derribó el mito en mí, y es que el hecho de conversar y aterrizar eso hace que la relación sea un contrato que tú activamente participas y co-creas todos los días. Hay una idea, creo yo, que mucha gente tiene, que no estoy diciendo que sea mala, pero es un poco utópica, y es que el amor el amor es suficiente, y eso para nosotros ha sido doloroso aceptar que muchas veces el amor no es suficiente. Claro. O sea, yo te amo profundamente, pero tenemos que pagar las cuentas. ¿Cómo hacemos? Claro. Si no, pero es que se fue, ¿no? Y perdimos este negocio y este cliente y esto que estamos construyendo no nos alcanza. Nuestras discusiones más fuertes, en algunos casos, no ha tenido que ver con nuestro amor, ha tenido que ver con cómo sostenemos este proyecto. Me encantó lo que tú dijiste, lo que tú pusiste en tu flyer. Uno de los más grandes emprendimientos, y un emprendimiento se planifica, un emprendimiento se proyecta, un emprendimiento tiene objetivos, y la gente no tiene eso en sus relaciones. Entonces es como que yo, ay, te amo, qué maravilloso, y no construimos. ¿Y cómo fue, o sea, cómo ha sido, o cuál creen ustedes que es el secreto para que la comunicación, para que logren hablar de esos temas que muchas veces de repente a uno en la pareja le surge un tema, una preocupación, una necesidad de conversarlo, de plantearlo, de proyectarlo, y el otro no quiere hablarlo, no le interesa, o bueno, no sé. Hemos pasado por momentos así también, pero creo sea, que hace como unas 4 horas y media más o menos. Creo que una cosa que en la que convenimos en una de nuestras primeras conversaciones fue que era importante para nosotros estar alineados en lo fundamental de la vida. Claro. Lo fundamental, porque si colgaste tu ropa, o si, no sé, lavaste tu plato, o si apretaste la pasta dental por arriba y no por abajo, eso no es fundamental. Entonces estábamos claros en este tema de la aceptación de esas diferencias y en trabajar con nosotros para ver lo fundamental, qué tan alineados estábamos, ¿no? Y creo que por ahí logramos alinear lo fundamental, ¿no? En nuestra relación. Sí, y yo diría que, o sea, tu pregunta me parece súper buena, porque de hecho nos fuerza a nosotros, y eso lo conversamos antes de venir, a aterrizar en palabras cosas concretas que la gente pueda tomar, ¿sí? Entonces, una de las cosas que seguro has percibido es que nosotros hemos hablado de esto. O sea, nosotros nos hemos sentado y no es que dijimos vamos a hablar de esto, sino que surgió en las conversaciones. Digo, necesitamos hablar de esto, necesitamos hablar de qué queremos, o sea, cómo queremos experimentar nuestra relación de aquí a 5 años, de aquí a 10 años. ¿Tú cuántos hijos quieres tener? ¿Cuántos hijos quiero tener yo? ¿Entramos en un acuerdo o no? Y ese tipo de cosas que la mayoría de gente no conversa, o yo por lo menos no tengo registro de que converse. Entonces conversar es súper importante, y sobre conversar, nosotros al momento de decidir de alinearnos, o tomar la decisión de alinearnos en lo fundamental, también fue un proceso interesante de trabajar, porque también qué cosa es fundamental. ¿Cómo lo trabajan? ¿Cómo es cuando tú hablas de trabajo, a qué te refieres? Mira, básicamente a lo que nos referimos nosotros es a ponerlo en palabras, ponerlo sobre la mesa, debatirlo y discutirlo, que mucha gente tiene mucho miedo a la palabra discutir, y lo cierto es que desde nuestro entendimiento una discusión es básicamente un intercambio de ideas. A veces ese intercambio de ideas se mezcla con algunos elementos emocionales, y lleva a una confrontación, y esa confrontación nos aleja un poco. Esos procesos son naturales. Pero entonces, ahí, disculpa que te interrumpa, porque ahí hay un punto súper importante del cómo, ¿ya? Nosotros tenemos unos acuerdos de convivencia en la casa,
que son 3. ¿Los tienen escritos? Lo sabemos no, los cuatro, porque son las reglas fundamentales del seminario Insight, y mis hijos han llevado Insight y nosotros hemos llevado Insight. Entonces, estas reglas fundamentales son utilizar todo para crecer, aprender y avanzar, cuidar de mí mismo para poder cuidar de los demás y no lastimarme y no lastimar a los demás. Todas las conversaciones que tenemos en casa tienen que estar dentro de ese marco, de esas reglas. Cuando uno de los 4 se sale, los otros le apoyan o a parar en ese momento o a retomar el tema después, o cuando ya nos damos cuenta nosotros como pareja que estábamos muy por fuera de eso en algún punto, o sea, dejar de hablar en ese momento y luego volver a hacer. No tienen palabras claves, digamos, no tienen un como... Bueno, vamos. Cuando él se queda callado, yo sé que mejor no le sigo hablando porque él necesita estar callado. Claro. Cuando yo me desespero mucho, él me deja que me desespere y después vuelve y entonces ya como que nos conocemos en ese punto. Claro, llegar a ese punto ahora es más sencillo porque ahora las discusiones son más cortas y la manera de amistarnos también, o sea, estamos menos tiempo, o sea, no sé si antes eran 2 semanas, ahora son 2 horas y a veces 2 minutos, pero eso ha sido un proceso también, ¿no? Sí. Entonces, pero creo que elegir tener esos acuerdos de convivencia nos ha apoyado un montón en eso de, tú dices, ok, pero ¿cómo se hace? Claro. Primero, tenga acuerdos de convivencia que te apoyen a saber cuáles son ese parámetro, o sea, de dónde no te debes salir para que esto funcione, ¿no? Y respetarlos a rajatabla ha sido para nosotros muy importante. Es decir, en la comunicación de estas conversaciones, nos ha costado en algún momento transgredir y pagar el precio de transgredirlo, en el sentido de nuestra... voy a llamarlo agresión, pero no es necesariamente agresión, ¿sí? Es como la transgresión del acuerdo, donde yo, por ejemplo, en algún exabrupto puedo haber dicho una palabra con un tono o con algunas palabras que la han herido a ella, por ejemplo. En ese momento es un momento para ella de tomar distancia, para cuidarse ella, porque es fundamental para ella. Y yo también. O sea, lo que al día de hoy hemos llegado en base a estos acuerdos es que, por ejemplo, nos hemos llegado a conocer en esos aspectos un poco por fuera, que nos han permitido, yo por ejemplo, cuando ella también está en algunos exabruptos que nos pasa, yo ya sé que yo para cuidarme mejor no sigo conversando. Entonces, aquí es un punto importante también, que para mí es importante esto, ¿sí? Y es... Hay muchas sugerencias y tips, ahora salen muchos, hace poco leí los nunca de una relación, ¿no? Lo leí en el Facebook hace 2 días, o estas cosas tipo, no te vayas a dormir molesto, ¿no? O para que una pareja sobreviva mucho tiempo necesita tener sexo 2 veces por semana, o no sé cuánto, pero, o sea, a alguien le podrá funcionar, pero cada pareja, cada familia tiene que explorar su ritmo, propia forma, su propia frecuencia, sí, ¿no? Una cosa que su nosotros propia hacemos, música. Exacto, y una cosa que nosotros hacemos es cuestionar profundamente eso. De hecho, ese fue uno de nuestros primeros cuestionamientos, porque en algún momento dijimos, no, pero tenemos que no nos podemos ir a dormir molestos, y yo le decía, pero o sea, estamos conscientes de que son las 1:30 de la mañana, mañana hay que trabajar, estamos rematados, ¿sí? Y aún así queremos discutir con este nivel de agotamiento ahora para no poder dormir el resto de la noche o dormir 1 hora. No, eso no funciona para nosotros. Nos dormimos, o sea, hacemos bandera blanca, ¿me entiendes? Esquina neutral, y al día siguiente molestos, todo más claro. Dormimos y curiosamente el día siguiente todo está más claro. Entonces es mucho más fácil para mí acercarme a ella cuando yo ya estoy en paz. Entonces, para nosotros es súper claro el día de hoy que el trabajo en parejas es un trabajo individual también. O sea, no es que tengo que resolver mis confrontaciones con ella, las tengo que resolver con ella. No. De repente yo las puedo resolver conmigo. Y probablemente una vez resuelto conmigo, ya no hay ese roce con ella. Y si lo sigue habiendo, yo tengo más claro el camino para acercarme. Así es, claro, porque si vas con todo...
O sea, vas a poner sobre la mesa algo que le vas a poner a la pareja. Exacto. Sí. Cuando si alivianas trabajando lo tuyo y también la otra parte, entonces lo que tienen que ver, seguramente de lo que parecía así va a terminar siendo esto que lo pueden manejar mejor. Exacto. Sí. ¿No? Sí. Además que la aproximación es totalmente distinta. Desde mi experiencia, cuando yo ya sé, por ejemplo, que cuando yo estoy molesto, yo me pongo profundamente agresivo en mis comunicaciones. Entonces, incluso yo he llegado a pedirle en algún momento a ella que por favor, en los momentos en los que yo me encuentre así, que por favor se aleje, ¿sí? Y yo eventualmente le he dicho, creo que si yo en este momento empiezo a entrar en esta discusión y empiezo a conversar sobre esto, yo sé que van a salir cosas de mí que no quiero que salgan de la manera como sé que están en este momento. Y que no le pertenecen a la situación. No, y no tienen que ver nada con ella. Exacto. Pero ¿qué es lo que pasa a veces cuando perdemos ese límite? Que es individual, es bien loco, pero es individual. Cuando yo pierdo ese límite, yo disparo en mi defensa, o sea, hemos hablado de eso, yo disparo en mi defensa, pero yo disparo, digamos, al contraataque. Entonces, la cosa empeora fuertemente cuando yo lo hago desde ese lugar. Entonces, ella el día de hoy entiende eso, y también por el otro lado, yo también entiendo cuando ella busca ese apoyo de parte mía, y yo me pongo a pensar en esos momentos donde yo, mi tendencia masculina, que yo creo que mi tendencia masculina de resolver las cosas, ¿no? Cuando ella viene en esos momentos de movimiento emocional, y yo le digo, pero mi amor, tú deberías hacer esto, ella, claro. y yo mismo me doy cuenta de eso no es lo que una necesita. Pero yo se lo digo, le digo, mi amor, y ella me lo dice. Solo quiero que me escuches y que me digas que todo va a estar bien. Ya. Sí, ya está. Me escucha y me dice que todo va a estar bien. Entonces es más claro y limpio para nosotros. Entonces, pedir es muy importante en una relación. Pedir nosotros, como quieres las cosas, ¿no? Sí. No esperar que la pareja, porque te conoce, lo va a hacer como tú quieres porque ya te conoce, sino eso es algo que nos hemos acostumbrado, bastante a pedir tal cual. Entonces cuando yo le digo, ya mi amor, escúchame, pero solo escúchame. Entonces él me escucha, ¿no? Y a veces le digo, es un dolor para mí, te cuento, o sea, claro. quedarme callado yo así como... Y le digo, solucionarle el problema. Digo, dame feedback, o sea, yo lo voy a resolver, pero dame feedback, y ahí sí me da feedback, ¿no? Pero creo que pedir también es una gran clave, sí, es verdad. Sí. Pero yo, ¿sabes qué? Rescato como base y marco de lo que les estoy escuchando, es lo que tú dijiste al principio. Yo la veo a ella y ella lo vive con una gran pasión y la entiendo. O sea, no es tu forma, porque tú eres, como has dicho, más conceptual. Me imagino que es igual, ¿no? O sea, él es más conceptual. A mí me encanta su claridad. Él tiene claridad para las cosas, una claridad. Es que normalmente eso es muy masculino. Sí, o sea, la parte más... Eso. Claro. Y eso es lindo, porque si nosotros podemos abrirnos y permitir y el hombre también permitirse esa claridad y no tener que resolverle a la otra persona los problemas, sino entender que nosotros necesitamos hablar para poder desestresarnos y ya recibir, o sea, sacar y vaciarnos para poder comenzar a recibir otra manera de mirar, ¿no? Otras ideas, otra energía que nos permita mirar las cosas con otros ojos. Sí, y si me permites aportar mi punto de vista masculino sobre ese proceso, en realidad tiene mucho que ver también con esto de lo que hablamos en algún momento. O sea, yo tengo claro profundamente de que la mujer es un regalo maravilloso de la vida, tanto como yo lo soy, ¿sí? Pero en ese punto o en esas discrepancias, digamos, voy a decir de género, aunque yo sé que esa palabra está un poquito más... Sí, pero se está ampliando, pero en todo caso, de sexo, si lo quieren poner así. Hombre, mujer, necesitamos aceptar que somos diferentes. Nosotros, vuelvo a la palabra trabajamos. Cuando hablamos de trabajar, básicamente estamos hablando de estar conscientes, ¿sí? De que somos diferentes y aportamos diferentes cosas. Entonces, cada uno de nosotros tiene un rol que no necesariamente es atribuido por el otro, sino que es naturalmente tomado. Y no hay uno mejor que el otro. Y no hay uno mejor. Entonces, me pasa a mí, por ejemplo, que yo tengo, por mi crianza o por lo que sea, tengo una rigidez un poco más
firme o clara respecto a ciertas cuestiones de forma, por ejemplo, de cómo mis hijos se alimentan, ¿no? Y ella es diferente. Entonces vienen mis hijos y hacen un despelote en la mesa. Y yo estoy a punto o sea, y me ha pasado, por supuesto, que me he ido al otro lado y les he llamado la atención y después me he dado cuenta. Entonces en algún momento es cosa como de, esto es tuyo. O sea, esta es la parte donde tú entras con tu habilidad. ¿Sí? Entonces, eso es. Y no es como que la mamá se encarga de eso, porque en los momentos donde de alguna manera hay una conversación un poquito más reflexiva sobre algunas cosas, sobre algunas acciones de los chicos, sobre el marco Yo lo llamo él. Y ella me llama a mí, esto es tuyo. Churri. Sí, exacto. Sí. Entonces, es también ese entendimiento que las parejas podemos llegar a tener, y es súper importante que sepamos que podemos. Claro. Apoyarte en la fortaleza del otro, ¿no? Donde cada uno puede poner lo Claro, suyo. para mí es como, o sea, cuando estás en lo tuyo, como tú dices, ¿no? O sea, cada uno puede aportar lo suyo. Ya, Sí. cuando estás aportando lo tuyo, digamos, si yo lo puedo poner en palabras, es como ser un pez en el agua. Todo Sí, fluye y esto exacto. está súper bien porque confías además que, Exacto. digamos, la otra parte está en la protección, en el cuidado, Así en la contención, o va a estar, ¿no? O sea, está o va a estar. Entonces, eso a mí me parece súper importante. Y me imagino que es igual, no lo sé como hombre, digamos, no sé lo que se siente, pero cuando puedes dar el soporte, el reconocimiento y recibirlo, ¿no? Sí. De lo femenino, también es, o sea, es fluir y estar tú con todo. Y yo te digo una cosa, para mí eso es profundamente liberador. Claro. Para mí es profundamente liberador el saber que yo puedo contar con ella y que ella puede contar conmigo en las situaciones en las que cada uno de nosotros tiene algo mejor que aportar. Ahora, mejor es una palabra Es tu un cualidad, poquito cuidadosa, es tu habilidad. o hay que tomarlo con cuidado, porque en realidad es mejor desde nuestro punto de vista como pareja. Tu aproximación es más efectiva, si queremos ajustarlo, ser más precisos. La aproximación de ella es más efectiva, la aproximación mía no es tanto en este caso, ¿sí? Entonces tú tómalo, y esto es súper importante también, yo no me excluyo, no porque ella lo gestione, yo me excluyo. De hecho, muchas veces hemos tenido la conversión, esos acuerdos rápidos, es decir, tú atiende esto y yo estoy contigo, o sea, tienes mi validación. Claro. ¿Sí? Entonces Claro. no es que, porque los chicos son inteligentes, por Sí. supuesto, no mis hijos, todos. Los niños. ¿No? Claro. Entonces es como lo que no pueden conseguir por un lado, lo van a buscar por conseguir por otro, y si tú no tienes claro ese lugar, podríamos estar, ¿me entiendes?, disparando en direcciones distintas Ujú. para ellos, y darles un mensaje de desalineamiento, o en todo caso mensajes contrarios. Entonces, en lo que ella tiene la aproximación más efectiva en casa, yo la sustento. Por ejemplo, en alimentación, ella, a mí... Pregúntenle a la mami. Sí, pregúntenle a la mami. Entonces, cuando vienen a mí, yo siempre digo, mami, ¿qué dijo? Mami dijo que te pregunte a ti. Ah, ok, entonces yo tengo esa Claro, potestad, ya. pero porque mami ya dijo, y Claro. ellos ya saben que tienen que ir primero donde mami, porque es la alimentación. Claro. Cuando estamos hablando de algún otras tema de cosas, disciplina, de repente, sí, ¿qué es ha más- dicho papá? Ujú. Porque, ay, mami, Sí. podemos hacer tal cosa. ¿Y qué ha dicho papá? Sí, Vaya a hablar con papá. Claro, sí. Y eso para nosotros es súper importante, porque para mí, en términos, por ejemplo, de alimentación, yo necesito tener su venia, ¿sí? Porque yo no tengo Claro. los conocimientos de ella. Claro. Y ella por el otro lado también. Entonces es como un juego, Rico, pero es qué un juego rico. divertido. Claro. Es un juego divertido. Es rico, de hecho, porque digamos que tú te puedes enfocar en lo que tú naturalmente has desarrollado y sabes que lo puedes llevar bien llevado, y lo que de repente todavía estás trabajándolo, te puedes apoyar en tu compañero o compañera. Eso, digamos, ese juego es rico, porque te desestresa de alguna manera, ¿no? Y sabes que estás haciendo las cosas alineado y sostenido, ¿no? Claro. Sí. Apoyado.
tengo otra palabra que me está resonando y es el amor incondicional. ¿Qué cosa es el amor incondicional? Para mí, el amor incondicional tiene que ver con, bueno, de hecho, antes de decir con qué tiene que ver, para mí la forma más simple para que todos entendamos amor incondicional es el amor que sientes de repente por tus hijos o por tus padres, por la gente que va a estar siempre en tu vida, ¿no? O sea, hagan lo que hagan, hay amor igual. O sea, puede haber de repente a veces juicio, pero al final el amor es lo que sostiene, es más fuerte. Entonces, cuando yo, y ahí hablo desde mi experiencia, lo conocí a Gazú y me di cuenta de la persona que era él, y yo dije, bueno, yo quiero a esta persona en mi vida, y luego empezamos a compartir juntos. Yo tomé una decisión de amarlo a él por esa persona que yo estaba viendo, ¿no? Más allá de las cosas que pudieran pasar, porque a veces las personas hacemos cosas, pero no somos de esa manera. A veces nos comportamos de una manera, pero no somos así. Nuestra esencia es otra, que con las experiencias de la vida a veces vamos generando algunas maneras de comportarnos, pero no necesariamente somos así. Entonces, yo decidí amar a la persona, a la esencia de la persona, ¿no? Entonces, el amor incondicional tiene que ver con aceptar esas cosas que de repente no te gustan, que aparecen a veces en algún momento de la relación, en algún momento de la interacción, pero amar a la persona y aceptarla con esas diferencias. Claro, pero son diferencias de carácter, de forma de ver la vida, de cultura personal, familiar. Pero ¿dónde está la línea entre digamos, aceptar esas cosas que, como decían ustedes, no son las fundamentales? Y no pasarte a una línea de codependencia, de miedo? Ahí entran las reglas fundamentales. Cuidar de mí mismo primero para poder cuidar de los demás. No lastimarme, o sea, si yo, por ejemplo, dejo que él, que nunca ha pasado, pero que él me golpee, entonces yo no me estoy cuidando a mí misma y no puedo cuidar a los demás, no puedo cuidarlo a él, no puedo cuidar a mis hijos. Entonces, creo que ahí los acuerdos de convivencia juegan un papel fundamental. O sea, para que no se transgreda o no atravesar esa línea, es estar claro con que yo soy primero. O sea, eso es el amor de mi vida, pero yo soy primero. Yo tengo que estar bien para poder estar bien con él. Yo tengo que amarme a mí misma para poder amarlo a él, ¿no? Entonces yo creo que eso tenerlo muy claro. Si es que yo siento que me estoy descuidando, que me estoy desvalorizando, que no me estoy queriendo, entonces ahí es como, ok, vamos a parar. Esta es una relación pura, es una relación honesta, es una relación limpia, o es una relación tóxica, ¿no? Que también creo que a todos nos ha pasado alguna vez, ¿no? Sí. Y me parece súper válida tu pregunta, porque una cosa que me parece importante para mí aclarar, si es que no está claro, es que no somos una pareja perfecta en la ilusión que a veces la gente tiene de lo que debería ser, ¿sí? Claro. Entonces, el amor incondicional en culturas como la nuestra, lamentablemente, hay una dirección que no está arraigada o consciente, que es que el amor incondicional primero tiene que venir hacia mí. Hacia ti, claro. Culturalmente, mi sensación es que no nos enseñan eso. De hecho, en la religión que yo fui criado, había una canción que yo siempre me acuerdo de ella, que decía, amar es entregarse olvidándose de sí. O sea, hello. O sea, al día de hoy yo cuestiono eso. Cuando lo aprendí de niño no tanto. Y no es que esté mal, es maravilloso amar a una persona lo suficiente como para no tener que endosarle mis problemas y mis rollos, ¿sí? Claro. Pero de ahí a que yo me olvide de mí, ¿me entiendes? Y me descuido, eso es como el permiso para lo que sea que sea, ¿sí? Claro. Entonces, el amor hacia uno mismo es fundamental. Sí. Entonces, en ese sentido, nosotros al día de hoy tenemos un montón de momentos de confrontación, de discusión, de diferencias, y básicamente lo que yo creo que nosotros hemos aprendido es a gestionarlas, o sea, con cero expectativa de que algún día eso se termine. O sea, hay personas que
que o de con alguna estar manera, siempre de acuerdo. o con estar siempre de acuerdo. Que no siempre pasa. Que es como la expectativa, ¿no? De ¿cuándo llegará el día en que dejemos de discutir? O sea, el día en que dejes de discutir es el día, para mí, en el día que dejaste de crecer, el día que dejaste de expandirte, porque cada expansión que nosotros tenemos de manera individual es un reordenamiento de la situación. Claro, Entonces, claro. O sea, hay una crisis, digamos, se da una crisis absolutamente. para que luego Sí. entrar, digamos, en la calma y luego otra vez. Y Sí. ese es el proceso de evolución, ¿no? Exacto. Exacto. Entonces nosotros Sí. al día de hoy estamos acomodando crisis de una pareja que tiene 15 años juntas, que tiene hijos de 12 años entrando a la adolescencia, que tiene una hija todavía más pequeña, que estamos entrando a los 40, que yo quisiera tener un hijo más y ella no. Ella está emprendiendo todo un nuevo proyecto en su carrera, algo que nunca había pasado. Entonces, esas son las cosas que al día de hoy nosotros estamos ajustando. Ya no son las cosas, como decíamos hace un rato, ¿me entiendes? ¿A qué lado de la cama dormimos? Y ese tipo de cosas. Claro. Entonces, Eso está recontra establecido. eso está súper claro el día de hoy, no hay más discusión sobre eso. Pero el punto respecto al amor incondicional es que viene primero por mí. Yo necesito seguir creciendo. Sí. Ella necesita seguir creciendo. De hecho, hace un tiempo realmente nos preguntaron ¿cuándo consolidaron su relación? Y nosotros no hemos imagínate, en el momento en que piensas que la consolidaste, probablemente Ya, tengas más claro, problemas, claro, ¿no? claro. Y me estaba acordando de que nosotros desde enamorados nunca hemos dicho cosas como no te voy a dejar nunca o te voy a amar para siempre. Siempre hablamos en presente. De hecho, hablamos por teléfono. Cualquier cosa, Churri, ¿qué compro? Pan, ya, te amo, siempre, ¿no? Entonces eso también es una forma de mantener presente la decisión ahora. Claro. Y a veces me escuchan en la peluquería, me dicen, ay, qué lindo, es un enamorado. No, es mi esposo, tengo 15 años con él. Y se dicen te amo, es una decisión que tomamos nosotros, ¿no? A veces nos escribimos un mail y nos ponemos abajo, te amo. O sea, es como mantener la decisión presente a cada momento que se puede, ¿no? Sí. ¿Por qué? ¿Cuál es el peso de las palabras en la vida, digamos? A ver, es un poco en la línea de lo que iba yo, o sea, es digamos, le voy a dar una pequeña vuelta en base a lo que yo estaba básicamente tomando de lo que decía Romy, y es la construcción no termina, ¿sí? Entonces, el peso de las palabras para nosotros, si le llamamos peso, porque en realidad no es peso, en todo caso valoración, Valor, claro. sí, tiene que ver con una expresión o una manifestación que vuelve a traer presente la esencia. Es un poco lo que hablábamos, o sea, lo fundamental. ¿Qué cosa es lo fundamental? Mi amor por ella. Eso es lo fundamental. Ahora, se convierte en un recurso de gestión, en el sentido de cuando trabajas a conciencia, que es nuestra búsqueda, no te voy a decir que siempre estamos conscientes, pero en nuestra búsqueda de estar conscientes de nuestro amor y nuestra relación, tú puedes ver nuestro registro de comunicaciones y puedes ver claramente en qué momento alguno de nosotros estaba fuera de curso o estaba desalineado o no estaba conectado con eso. ¿Cuándo? Cuando no hubo ese, que es un acuerdo en todo caso implícito, es más una decisión. Muchas personas, y yo creo que esto podría ser valioso si las personas lo quieren tomar, si les parece válido, es las relaciones se construyen en base a decisiones. El amor emocional se acaba muy rápido y la gente lo sabe, lo dicen los memes y todo eso, pero pareciera que hubiese detrás de ese conocimiento consciente un chip que todavía cree en los cuentos de hadas ¿me entiendes? Claro. Vivieron felices para siempre. ¿Cuándo será el día en que llegue ese momento para mí en que vivieron felices para siempre? Eso debe No va a ser llegar. re aburrido. Además que Sí, no va a llegar, re debe ser aburridísimo. Claro, ¿y luego qué? Claro, ¿Y ¿y luego luego qué? qué? Porque es en los momentos, como decíamos hace un momento, los momentos de crisis en los que podemos crecer y fortalecer la relación, porque va creciendo uno, el otro, y ya es Y una el amor nueva crece relación. también. Y además eso es lo que lo hace bonito, porque si no sería una rutina, ¿no? No sé, o sea, no debe ser horrible vivir de esa manera, ¿no? Porque es entrar en una rutina y ahí podríamos usar la canción esa que dice que
la costumbre es más fuerte que el amor. Claro, Sí, claro. Y es salir Claro, de eso, ¿no? exacto. Y Sí. de hecho, yendo un poquito más atrás respecto a lo que comentábamos de esto del valor o el peso de las palabras, y es, en algún punto, nosotros también hablamos mucho de cuánto realmente lo que estamos diciendo, realmente lo estamos diciendo porque queremos. Y tenemos el compromiso o la decisión de ponerlo sobre la mesa. O sea, es como ese ya está bien, hagámoslo así. ¿Cuánto de eso realmente es un compromiso y una aceptación? Y cada uno de nosotros tiene el permiso, y esto no recuerdo que haya sido una cosa muy conversada, pero lo hemos llegado a hacer en algún punto, y es eso que tú me estás permitiendo, después tengo la sensación de que me lo vas a cobrar, ¿sí? Y es como, por lo menos es un poco quitar la máscara, entonces... Claro. ¿Eso es porque sí o lo dices para que me calle? Exacto, exacto. Entonces, en ese punto hay una, no sé, para mí cuando ella me lo dice es como, ¿me entiendes? Una llamada de atención que realmente me desvela de alguna manera, claro. y me pone a reflexionar, ¿sí? Claro. Yo igual podría cerrarme, me ha pasado que me he cerrado, no, que no sé qué, viste tú, vuelta a la misma cosa, y todo, o sea, me ha pasado que nos vamos para el otro lado, pero al día de hoy yo estoy mucho más consciente de esas banderitas que ella manda en los Claro. momentos en los que ella las percibe, y en las banderas Sí, que yo yo le también. mando Ajá. cuando las percibe. De ahí a que elijamos verlas y actuar en concordancia con eso, es otro cantar. Claro. Pero por lo menos el terreno está creado y está claro para nosotros en eso. Claro. Y una cosa importante que yo entiendo sobre eso, y creo que Romy también me va a sostener en ese entendimiento, que es un poco más personal, y es, tenemos el permiso siempre de cuestionar nuestro statu quo Así es. Qué bueno. en el momento en el que yo lo claro. sienta. No pasó hace mucho, y espero que estés de acuerdo en que lo cuente. Vamos al aire. Vamos o a sea. ver. Sí, claro. Por supuesto. Estoy hablando hace unos 2-3 años donde tuvimos una seria conversación si nuestra relación era una relación que valía la pena seguir manteniendo. 2-3 años para nuestros amigos que nos están escuchando, por ahí alrededor del Claro. 2016, que fue un año que hubo muchos cambios en nuestra vida, Sí. descubrimientos nuevos de cada uno de nosotros, momentos nuevos, formas de pensar nuevas, cuestionamientos nuevos que aparecieron. Llegó un momento en el que nos sentamos a una conversación seria sobre si valía la pena seguir con el proyecto o no. Para hacer la historia corta, seguimos aquí, pero no es, o sea, no le tengamos miedo. Si es que hubiese un mensaje que yo le podría dar a la gente sobre eso, es, no le tengas miedo a hablar sobre los momentos críticos y las posibles cierres de etapas en las relaciones. No le tengamos miedo, porque el miedo hace que te alejes de una conversación que podría ser esclarecedora y podría ahorrarte años de dolor, También. de sufrimiento, de insatisfacción. Entonces, otra cosa que nosotros no fue tampoco así como un acuerdo previo, porque no es que conversamos sobre esto así, pero han ido no es que se sumándose sentaron y cosas. dijeron, bueno, cláusula Así primera. es, sí, no fue así. Pero se fue hemos dando. ido sumándole cosas, ¿no? O sea, Es como verdad. ya llegamos a este punto, y creo que es momento de hablar de esto. ¿Vale o no vale la pena? Ujú. Y no fue, digamos, así como yo lo estoy contando, fue en un momento de profunda confrontación. Entonces, ¿para qué estamos juntos? ¿No? Y cuando surgió esa pregunta fue como, ok, creo que esto tenemos que conversarlo más, Claro. en más equilibrio, porque si hemos llegado a tener una pregunta como esa, es porque las cosas han estado en un movimiento y la emocional muy pregunta, fuerte. cuando le surge a uno, por ejemplo, esta pregunta que pudiese salir de ti, ¿tú cómo reaccionas? De repente te encuentras en un estado diferente y te puede sorprender, Sí, claro. doler. Sí, por supuesto. ¿No es cierto? Claro, que hubo dolor en ese Claro, momento, ¿no? Claro, porque tú dices, oye, o sea, Pero todo también este la valoración de tener ambos el valor de, valga la redundancia, de conversar de eso, ¿no? Claro. De hecho,
quién sabe, y si no lo hubiéramos conversado, Claro. no estaríamos aquí sentados. Claro, Sí, claro. sí. ¿No? Y Entonces, no lo hubiésemos tomado y como sí, una... o sea, dolor, miedo, Claro, claro. y toda esa serie de sentimientos deliciosos, no, de sentimientos Claro. intensos y dolorosos, pero a la vez valorando el poder comunicarnos, ¿no? A ese Claro. nivel. Claro. Sí, y esto porque lo pusiste en la dirección hacia ella, Ujú. que me imagino que, no sé si natural, pero normalmente es como el peso o la valoración emocional es más presente Yo creo en que las es mujeres. claro, porque más si hay hijos, Sí, no sé, o sí, sea, hay sí. toda, quizás una va relegando ese momento, o sea, lo quieres, bueno, y puedes terminar explotando y terminando, o sea, explota una bomba atómica ahí, ¿no? Sí, Pero claro, es que enfrentar la crisis y cuanto más fuerte es ese momento, da mucho más miedo, ¿no? Es el Sí. vacío que se siente es mucho más grande. sí, ¿no? Y lo tomaba básicamente porque ciertamente lo quiero poner así, y es ese tipo de conversación, esa confrontación, ese miedo, ese dolor, podría venir de cualquier lado, Claro. podría experimentarse de cualquier lado de la relación. Sin embargo, el hecho de que sea tu pareja, ya sea hombre o mujer, quien manifiesta ese cuestionamiento, si tú estás claro con tu relación como la tienes, es una llamada de atención que en algún punto yo creo que tú podrás agradecer. Porque se pudo haber quedado callado y de repente hacer otras cosas que pasa mucho, ¿me entiendes? Claro, Empezar claro. a pensar en otras opciones antes de venir claro y directo sobre la relación. Entonces, es un poco también tomar conciencia de que, y eso es importante para nosotros, ir chequeándonos en eso siempre, porque algo que pasa mucho en las parejas, sobre todo en las parejas que tienen hijos, es que empiezan a mirar a los hijos y dejan de mirarse ellos, Claro. y en algún punto no sé en qué relación estás viviendo tú, ¿sí? O sea, yo soy tu esposo, pero realmente yo no sé cuál es la relación que tú estás teniendo conmigo, cómo la estás sintiendo. De repente no estás sintiendo satisfacción, de repente no te estás sintiendo plena, ¿no? Y yo no tengo cómo saberlo, porque los dos estamos ocupados en nuestro día a día. Claro. Entonces, estas llamadas, estas Eventos. en realidad en algún punto son como burbujas que salen, ¿me entiendes? Y a veces salen muy fuertes. Es súper importante verlas y estar súper atentos, y tiene que Claro, ver pero con... qué importante es tener la apertura hasta para escuchar lo que no te gusta, ¿no? Porque Sí. y lo que te va a desestabilizar, porque a veces, o sea, me ha pasado que uno expresa algo y el otro cree que el problema es de uno, Sí. no de los dos. Sí. Entonces, eso es muy frustrante, porque entonces ya pues te diste contra la pared, ¿no? Sí, Claro. Sí, absolutamente, Sí. absolutamente. De hecho, nos pasó hace poco que tuvimos esta cosa que te dije hace 4 horas, estoy hablando de hace bien poco, que teníamos una reunión y ella me pidió que yo estuviese listo un poco antes, y yo hice lo que hago siempre, que es no hacer nada rápido antes. O sea, yo hice lo mío, o sea, realmente yo no valoré el pedido de ella, que después, cuando me dio más información, entendía lo importante que era para ella. Entonces yo, que de hecho entramos en una conversación así, es que tú no me dijiste esto, si tú me hubieses dicho eso, entonces yo me hubiese apurado, lo cual no necesariamente es cierto, ¿sí? Pero es que es como en ese momento en el que yo me pongo a la defensiva y empiezo a disparar, ella también se pone a la defensiva y empieza a disparar. Entonces, en ese punto donde yo le empiezo a disparar de eso, obviamente ella dispara de lo suyo. Lo que pasa es que yo te pido algo y tú no lo haces, y en esa discusión, en algún punto, lo curioso fue que nos tuvimos que separar porque ella tuvo que ir a hacer otra cosa y yo fui a hacer otra cosa, y después cuando nos volvimos a encontrar, y ahí es donde va por lo menos mi aprendizaje del día de hoy, y es cuán valioso podría ser dejar una discusión, aunque sea a la mitad, por tener un espacio para ti mismo, para que le des una mirada diferente o simplemente para respirar. ¿Sí? Cuando estás consciente que la conversación es de te ataco para que me ataques,
y no va a llegar a ningún lado. Y fue muy loco porque cuando nos volvimos a encontrar, fue para mí tan claro mi necesidad de acercarme y decirle, discúlpame, o sea, no estaba consciente de eso, me gustaría que no estés molesta más, o sea, de aproximarme de alguna manera, y esa misma aproximación, que es diferente, a ella la recibe de otra forma. Y lo mismo ella, cuando ellas, que eso requiere también coraje, porque muchas veces a mí quiero me ha quedar pasado, con mi razón, ¿no? exacto, Claro. a mí se me hace muy difícil, a ella no tanto, pero a mí se me hace mucho más difícil agarrar y acercarme y decir, ¿sabes qué, mi amor? Yo, perdóname, fui yo. O sea, fue mi error, fue mi desentendimiento, fue mi hábito. Entonces, estar en una relación de pareja requiere cierto nivel de coraje para enfrentar ese tipo de cosas, por el bien de lo que está más atrás, Claro, ¿sí? claro. Más atrás, porque podemos tener una lucha de poder, y hay muchas relaciones que lamentablemente se mueven en ese lugar, de luchas de poder. Nosotros nos hemos encontrado en tiempos así también, pero no te lleva necesariamente a nada más que a después tener que barrer un montón de basura, claro, desgastado y cansado. Ser feliz o tener la razón. Sí. ¿Cuál de las dos? claro. ¿Cuál de las dos elige? Pero de verdad. Claro, no aguantar, no callar, no tapar. No, pero a veces uno también. En otro momento, o sea, quizás buscar el momento preciso para poder expresarte y también recibir la escucha que se necesita de ambas partes, ¿no? Sí. Porque es como o sea, ahí es cuando creo que surge el acuerdo, ¿no? Ya, salgo de mi zona de confort y ya, sí te escucho con todas mis células. Sí, ¿no? sí, y eso es súper chévere porque ahí es donde los acuerdos surgen de la propia experiencia de la propia pareja. No me entiendes de el meme de Facebook, ¿me entiendes? O lo que dijo no sé cuál psicólogo o tal o cual estudio, ¿sí? Claro. Que no tengo nada en contra de eso, pero básicamente yo sí cuestiono mucho porque son cosas más de corte estadístico, desde mi percepción, por supuesto. Claro. No estoy diciendo que no sirvan. Claro. Pueden servir de punto de referencia, pero si tienes en algún punto alguna, no sé, el decálogo de la pareja, ¿me entiendes? Claro. Dale, o sea, Los 10 revísalo. más. Sí, los 10 cuando más. te vas a dormir. Top 10, Exacto. top 10. Pero mira, Los sé que top 10 de... no lo descartes de plano, pero chequea si te Sí funciona. te funciona. De Sí. repente por ahí un par, unos 3. De repente alguno, Sí. si es que te hace sentido, porque en realidad, y esto es algo que para nosotros el día de hoy es súper importante, y es, tú puedes construir tu propio decálogo y va a ser fantástico. Eso, yo creo que eso es lo Perfecto. más importante, Sí. ¿no? O sea, si hay esa decisión de amor incondicional, si hay, digamos, las reglas como las que tienen ustedes, que son las del Insight, ¿no? Ajá. Dijiste, que creo que son como los 10 mandamientos, o sea, los 3 mandamientos, Sí. lo que te sirva, ¿no? Sí. Porque podemos Exacto. encontrar, hacer tus propias Sí. reglas, Sí. porque si no, yo tengo la sensación de que hay una línea muy delgada y puedes caer en resignación, Sí. en codependencia, en implotación, ¿no? Sí. No lo expresas, ¿para qué se lo digo? Se va a molestar, ¿no? Sí, O sea, sí. todas esas cositas que son, porque es como ir en una línea haciendo equilibrio, pero bien, ¿no? O sea, vas Sí. y aprendiendo, cada vez de repente esa línea empieza a ancharse porque ya tienes más recursos para poder Absolutamente, gestionarlo. Y absolutamente. siempre teniendo presente mi responsabilidad de crear esa relación, ¿no? Sí. Porque a veces también en culturas como la nuestra, como que le endosamos siempre al otro. Claro. Entonces también yo estar consciente de todo, dar mi 100%, y mi pareja también dar su 100%, ¿no? Tener como esa responsabilidad de crear todo lo que puedo yo, el ambiente, todo para que mi relación funcione. Claro. Y otra cosa importante que también sucede en culturas como las nuestras es que muchas veces nos enfocamos en lo negativo, en lo negativo, en lo negativo. Una cosa que yo aprendí en mi relación con Gazú, cuando teníamos diferencias grandes o importantes, yo siempre me preguntaba, ok, pero ya, ¿cuáles son todas las cosas buenas que tiene Gazú? ¿Cuáles son las cosas que a mí no me gustan, no? Y yo decía, todas estas cosas buenas,
opacan a las que no me gustan. O sea, ya son 3 cosas que no me gustan, que me desesperan, pero son 100 cosas que admiro, que me gustan. Entonces, ¿qué quiero? ¿Quejarme por estas 3 cosas o quiero realmente enfocarme en estas 100, ¿no? Entonces, yo misma me hacía esas conversaciones conmigo, y ya más calmada, con esa idea de todo esto de Gazú me gusta, le decía, quiero hablar contigo, ¿no? Y de repente, en un inicio era yo quien más promovía esas conversaciones, pero de ahí él también a veces viene y me dice, y se pone a hablar conmigo, o sea, porque hemos creado ese hábito, ¿no? Pero yo me preparaba para hablar con él pensando en todo lo que me gustaba de él, en todo lo que yo admiraba de él. Y entonces así decía, ya, voy a ir a hablar con él porque todo esto yo lo quiero seguir teniendo. Tengo la sensación de que el deseo de crecer personal, que por default, digamos, cuando estás en pareja, y si los dos comparten eso, va a ser también el crecimiento de la pareja y de la familia, es estar en una permanente zona de disconfort. Exacto, o sea, no la zona incómoda. Exacto. Estar en la zona incómoda. Sí. No puedo, o sea, no, creo que la sensación que tengo es que esto va a funcionar en la medida que nos mantengamos incómodos para lograr ir avanzando, ¿no? Sí. O sea, es esa doble posición en la que no me voy a dejar, no voy a entrar en esta zona de confort, no es, ay, mañana lo hago, ¿no? O sea, y no, pasado, ¿no? Y así comienzas a dejar de lado lo importante. Sí, ¿no? Y lo que tú me dices me hace pensar en esto, que es como una adaptación de una frase muy conocida. O sea, si le puedes decir a tu pareja que la amas hoy, no esperes a mañana para decírselo. Así es. Ahora, digamos, entendiendo el concepto que has presentado, yo lo pondría desde otro lugar porque a la gente no le gusta estar disconforme, ¿no? En la zona de disconformidad. Entonces, no se trata tampoco de que nosotros estamos incómodos y sí, pero yo lo llamo, ¿sabes cómo lo llamo yo, Mari? Yo lo llamo, esto lo decía John Roger, el fundador de Seminarios Insight, decía algo que me encanta, que no debe ser de él, debe ser de alguien más, pero yo se lo escuché a él, decía, el precio de la libertad es la eterna vigilancia. Eso decía él respecto al trabajo consciente del ser humano. Yo lo tomo en realidad para todo, y Romy y yo lo tomamos para, o sea, el precio de nuestro amor, si lo quieres poner así, de nuestra relación, de nuestra familia, es la eterna vigilancia, ¿sí? Que muchas veces no tiene que ver con estar incómodo, sino simplemente estar consciente de qué cosa dejó de funcionar, en qué dirección estoy yo, esa dirección sigue en alineamiento, no, sí, y seguir ese proceso de toma de conciencia tras toma de conciencia. Entonces, no es como me duermo. No es o sea, quizás porque el opuesto de la zona de confort, que aparentemente sería una zona confortable, no es confortable estar en una zona de confort. No. Entonces, más bien, es confortable estar en ese espacio, en ese espacio de crecimiento, de descubrimiento, ¿no? De sorpresa permanente, de wow, esto no lo había visto, mira, 15 años y no lo había visto, ¿no? O sea, wow, o sea, de repente te toca de una manera diferente la emoción de ella, o te toca de una manera diferente la racionalidad, ¿no? De él, bueno, ay, qué pena, no, ¿por qué? Gracias por avisarnos, no nos quedamos hasta... pero gracias por avisar. Sí, oye, bueno, definitivamente vamos a tener que seguir esta conversación. Claro que sí. Dios quiere, encantado. Y de verdad que me ha dado un gusto, he disfrutado de esta entrevista muchísimo. Gracias a ti. Y nada, pues agradecerles, decirles a ustedes que no dejen de entrar en la página de Miraflores TV Digital, darnos un like, no dejen de entrar en la página de Ella Él, donde van a encontrar todos los programas que tenemos aquí en Miraflores TV Digital, Ella Él Programa. Nos pueden escribir a ellaelprograma@gmail.com si quieren de repente que entrevistemos a alguna persona o que toquemos algún tema en especial. Tenemos Instagram también, ¿no, José? Instagram tenemos Ella Él TV. Ella Él TV en Instagram. Y bueno, por todos lados nos pueden encontrar por aire, mar y tierra, podemos conversar. La botella de pisco, tenemos un en vivo ahora, o sea que nos pueden seguir escuchando. Bueno, nosotros nos vamos, les mando un beso inmenso, seamos felices, seamos muy felices, tratemos de estar, y ser felices es lo que tú dices, estar
no estar en la zona de confort, sino estar en esa zona de descubrimiento y de sorpresa. Es un combate, ¿verdad? Es una vigilancia permanente, Sí, vigilancia. pero que nos da mucha alegría y eso es lo rico. Así es. Hasta la próxima semana. Muchas gracias, Marisol. Un placer. Beso, Chao. chao. Desde 1935, porque amamos lo que hacemos, siempre con el corazón. Ahora Miraflores TV Digital llega para todo el continente. Programas, reportajes y los mejores contenidos sobre el Perú y el resto del mundo. Miraflores TV Digital, porque la historia se escribe día a día.